El tiempo avanza, pero la historia nunca se detiene. Gracias por escuchar. Comencemos. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a abrir un expediente que sacude un poco los cimientos de lo que nos contaron en el colegio. Un poco bastante. La pregunta es de las que hacen pensar, ¿eh? ¿Y si la historia de los grandes descubrimientos, la de Colón, la de Magallanes y Elcano, estuviera, pues, incompleta? O directamente mal contada. Exacto. ¿Y si los verdaderos pioneros hubieran llegado 70 años antes y además desde el otro lado del mundo? Porque hoy nos sumergimos en una de las teorías históricas más polémicas y, la verdad, fascinantes de los últimos tiempos. Sin duda. La popularizó un marino británico, Gavin Menzies, en un libro que fue un auténtico bombazo mundial. 1421, el año en que China descubrió el mundo. El título ya es toda una declaración de intenciones. Totalmente. La idea que propone es sencillamente de órdago. Sostiene que una flota china, colosal, al mando del almirante Chen He, no solo descubrió América antes que Colón, Que ya sería increíble. sino que cartografió el planeta entero. Hablamos de llegar a Australia, a la Antártida, y de dar la vuelta al globo casi un siglo antes que la expedición española. Y lo que hace tan seductora esta teoría es que parte de una base que es absolutamente real, está documentada. Ajá. A principios del siglo XV, la China de la dinastía Ming era, sin ninguna duda, la mayor superpotencia naval del planeta. El almirante Chen He existió, fue una figura histórica real, un explorador formidable, De eso no hay duda. y sus viajes por el Océano Índico están perfectamente registrados. La gran pregunta, el salto que propone Menzies es: ¿llegaron mucho más lejos de lo que dicen los registros? Pues eso es justo lo que vamos a analizar, poniendo sobre la mesa las supuestas pruebas y, claro, lo que dicen los historiadores. Que tienen mucho que decir. Pues vamos al meollo del asunto. ¿Cuál es el plan de viaje que propone Menzies? La escena, se sitúa en 1421. El emperador Yongle, uno de los más poderosos de la dinastía Ming, ordena a su almirante estrella, Zheng He, que zarpe con probablemente la flota más grande que el mundo había visto. Para que nos hagamos una idea, Sí, estamos hablando de unos 107 juncos del tesoro. Un solo junco podía medir hasta 150 metros de eslora. más largo que un campo de fútbol. Exacto. Es que las 3 carabelas de Colón, a su lado, parecerían botes salvavidas. La diferencia tecnológica era abismal. Es que no tienen nada que ver. Esos juncos chinos tenían innovaciones increíbles. Por ejemplo, los mamparos, que son muros internos que dividen el casco en secciones. Para que no se hunda si hay una vía de agua. Justo, si se abría una vía de agua en una sección, el resto del barco no se inundaba. Es una tecnología que los barcos europeos no adoptaron de forma generalizada hasta siglos después. Estaban a otro nivel. Totalmente. Pues según Menzies, esta flota gigantesca se dividió en 4 escuadras, y cada una con una misión que sinceramente te vuela la cabeza. A ver, cuenta. La primera, comandada por un almirante, Hong Bao, supuestamente rodea África, cruza el Atlántico, llega a Sudamérica, baja hasta el estrecho de Magallanes, lo cruza y Para un momento. se planta en la mismísima península antártica. Es que la escala de esto, es que es alucinante. No es un simple viaje de exploración. No. Es un plan coordinado de cartografía global. Solo la logística para mantener abastecida una flota así durante años en aguas desconocidas sería un reto monumental hoy en día. Imagina 1421. Desde luego. Y la cosa no acaba ahí. Después de visitar la Antártida, la flota de Hong Bao navegaría hacia el este hasta Australia para luego volver a China. El supuesto objetivo de ir tan al sur era buscar una estrella polar del sur Vale. y cartografiar la estrella Canopo para la navegación austral. Una misión científica en toda regla. ¿Y la segunda flota? La de Showman seguiría una ruta parecida, pero al salir del estrecho de Magallanes, sube por toda la costa oeste de América, cruza el Pacífico hasta Australia y Nueva Zelanda, y luego vuelve a cruzar para, atención, ¿Para qué? establecer colonias en la costa de lo que hoy es California. Colonias, o sea, asentamientos permanentes. Eso dice la teoría, y luego está la tercera, la de Zhou Wen. Esta se va directa al Caribe, recorre la costa este de Norteamérica y aquí viene una de las partes más increíbles. A ver. Una parte de esta flota se aventura hacia el mismísimo Polo Norte, pasando por el norte de una Groenlandia que Menzies dice que en esa época era navegable y fértil. Perdona,
Groenlandia fértil. Sí, para regresar a China por el norte de Rusia. Y la cuarta y última, la de Yangqing, se habría quedado en el Índico con una emisión más técnica, pero igual de revolucionaria. Usar un eclipse de luna para determinar con precisión la longitud. Algo que en Europa no se resolvió hasta el siglo XVIII. Exacto. Si esto fuera cierto, lo cambiaría todo. Cambiaría la historia de la exploración y de la ciencia. Claro. Significaría que figuras como Colón, Vasco da Gama o Magallanes no eran pioneros, aventurándose en lo desconocido. Serían más bien viajeros siguiendo un mapa del tesoro dibujado por otros. Exacto. Vale, pero aquí llega la pregunta del millón. Si una gesta de esta magnitud ocurrió, debería haber montañas de documentos, de crónicas, de mapas en los archivos chinos, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que no haya prácticamente nada? ¿Qué explicación se da a este silencio tan atronador? Esa es la clave. Y la respuesta de Menzies es, para muchos críticos, el punto más débil de todo el argumento. Ajá. Él sostiene que el sucesor del emperador Zhongle, el emperador Hongxi, era un aislacionista convencido, Vale. que consideraba estos viajes un despilfarro, una traición a las tradiciones y que en un acto de purga burocrática ordenó la destrucción de todos los registros de esta gran expedición. Para borrarla de la historia. Exacto, una explicación que para los historiadores resulta demasiado conveniente, ¿sabes? Ya, un poco cogida con pinzas. Vale. Si no hay registros chinos, ¿en qué se basa toda la teoría? Porque para escribir un libro de cientos de páginas tienes que tener algo. Claro, y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Menzies y otros que apoyan la idea tiran de un hilo de pruebas indirectas y de interpretaciones muy particulares. La pieza central son los mapas antiguos. Mapas europeos. Sí, mapas europeos que se dibujaron antes de los viajes oficiales, pero que parecen mostrar tierras que, en teoría, nadie conocía. Se habla del mapa de Piri Reis, del de Waldseemüller. Pero creo que hay uno que es especialmente importante para esta teoría, ¿no? El de un tal Henricus Martellus, de 1489. Exacto. Ese mapa es fascinante. Un investigador argentino, Pablo Gales, se pasó años estudiándolo y se dio cuenta de algo muy curioso. ¿El qué? Una península ficticia, la Cola de Dragón. Pues bien, Galez sostiene que la forma de esa península en el mapa de Martellus y sobre todo la red de ríos que la recorren se parecen de forma asombrosa a la geografía de Sudamérica. No puede ser. Identifica lo que podrían ser el Orinoco, el Paraná, el Río Negro. Su conclusión es que Martellus no se lo inventó, sino que copió, sin entenderlo, una carta de navegación china de Sudamérica, pegándola a Asia como si fuera una península. Suena increíble. Y además de los mapas, ¿qué más hay? Se presenta un mosaico de supuestas evidencias, restos de naufragios de juncos chinos, piezas de porcelana Ming encontradas en Perú o California. ¡Ostras! Se habla de la presencia de gallinas y caballos de origen asiático en América antes de los españoles o una misteriosa torre de piedra en Rhode Island, en la costa este de Estados Unidos. Que Menzies atribuye a una colonia china. También he leído sobre tradiciones orales de pueblos nativos que hablan de la llegada de hombres amarillos en barcos gigantes. Sí, y se aferran a una frase del supuesto cuaderno de bitácora de Zheng He, donde dice «navegamos más de 100.000 lis». El li es una unidad de medida china. ¿Y al cambio son? Unos 48.000 kilómetros, que es, casualmente, más o menos la distancia de ida y vuelta de China a Sudamérica. Son todas estas piezas las que, unidas, construyen su narrativa. La verdad es que la historia que se pinta es increíblemente seductora. Te dan ganas de creértela. Es una película de aventuras. Barcos gigantes, mapas secretos, una civilización adelantada a su tiempo. Total. Pero aquí es donde entra el abogado del diablo, la comunidad académica. Se sostiene algo de esto bajo la lupa de los expertos. Y aquí es donde todo el edificio se viene abajo. La respuesta de la comunidad académica, de los historiadores y sobre todo de los sinólogos, que son los especialistas en China, es prácticamente unánime. ¿Y qué dicen? Que la hipótesis 1421 es pseudohistoria. La califican como una novela de ficción muy entretenida, un relato comercialmente brillante, ¿sí? Pero sin ningún tipo de sustento científico riguroso. Pseudohistoria. Es un término bastante duro. Lo es. Y aquí vemos un choque fundamental. La historia académica es un proceso lento, a veces aburrido, de acumular pruebas, contrastarlas. Ya. La pseudohistoria funciona al revés.
construye una narrativa espectacular primero y luego sale a buscar cualquier cosa que parezca encajar. Por forzada que sea, ignora todo lo que la contradice. Vale, entiendo la diferencia. Es la diferencia entre un detective que sigue las pruebas y un novelista que ya tiene el final escrito. Vale, pues vamos a ser de detectives. ¿Cómo desmontan los historiadores esas pruebas? Empecemos por los mapas. Pues todos esos mapas antiguos tienen explicaciones alternativas que no requieren de una intervención china. Son el resultado de siglos de especulación, de relatos de marineros, de errores. O sea que la cola de dragón no es Sudamérica. Es solo una interpretación. La mayoría de expertos creen que es una representación deformada de la península de Malaca. No es una prueba concluyente. ¿Y la falta de registros? ¿La quema de documentos? Se considera un argumento ex silentio, un argumento desde el silencio, que es una falacia. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Claro. Un rastro arqueológico, cultural, genético, y no hay nada sólido. Ni un solo resto de un junco chino en América datado de forma fiable en esa época. ¿Y el resto de evidencias, la porcelana, la torre? Tienen explicaciones mucho más sencillas. Los trozos de porcelana Ming encontrados en América pueden explicarse por el comercio que vino después, con el galeón de Manila. Ah, claro, que conectaba Asia y América. Durante siglos. Y la torre de Rhode Island tiene otras teorías mucho más plausibles, como que fuera un molino. La metodología de Menzies es coger hechos ciertos y mezclarlos con especulación pura. Entonces, si la teoría china no se sostiene y Colón tampoco fue el primero, ¿quién llegó antes a América? Porque eso sí que parece estar claro. Correcto. Eso no admite discusión. Y es importante recalcarlo. La presencia vikinga en América no es una teoría, es un hecho arqueológico irrefutable. Cierto. Tenemos los restos del asentamiento de L'Anse aux Meadows, en Terranova, Canadá, datados alrededor del año 1000, casi 500 años antes que Colón. 500 años. Tenemos los artefactos, las ruinas. Ese es el listón de prueba que cualquier otra teoría tiene que superar y la de Menzies no se acerca ni de lejos. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. Si la teoría es tan débil científicamente, ¿por qué ha tenido tantísimo éxito? El libro vendió millones. ¿Qué tecla toca para que resulte tan atractiva? Yo creo que hay varios factores. El primero, como decíamos, es que se apoya en una verdad potentísima. La China de la dinastía Ming era una superpotencia tecnológica y naval. No es fantasía. Tenían la capacidad técnica. Tenían los barcos y el conocimiento. Totalmente. Hay crónicas árabes de la época, de mercaderes que se subieron a estos juncos y no daban crédito. Cuentan que los marineros chinos cultivaban jengibre y verduras frescas en macetas a bordo para no tener escorbuto. Tenían huertos flotantes. Exacto. Eso te da una idea del nivel de sofisticación. Y los viajes reales de Zheng He ya son una proeza en sí mismos, ¿no? Absolutamente. Entre 1405 y 1433, Zheng He lideró 7 expediciones navales monumentales. No hay que inventarse nada para que sea una historia épica. Claro. Sus flotas exploraron todo el sudeste asiático, llegaron a la India, a la península árabe y bajaron por toda la costa oriental de África hasta probablemente Mozambique. O sea, un dominio total del Índico. Sí, establecieron relaciones diplomáticas, rutas comerciales, trajeron de vuelta a China embajadores, productos exóticos y hasta una jirafa. Lo de la jirafa es una anécdota fantástica. Es que no es solo una anécdota. Para la corte imperial, la jirafa fue una conmoción. Por su aspecto, creyeron que se trataba de un qilin, una criatura mitológica sagrada. Como un unicornio chino. Algo así, sí. Su aparición era un presagio de paz y prosperidad. La llegada de ese animal legitimó el poder del emperador. O sea, esos viajes reales ya son una hazaña histórica. No hace falta añadirles la vuelta al mundo. Ya. Y el otro factor del éxito del libro, creo, tiene que ver con el momento en que se publica. Vivimos en una época de cierta desconfianza hacia las narrativas oficiales, ¿no? Sí, hacia el establishment. Exacto. Una historia que desafía lo que nos enseñaron tiene un atractivo popular innegable. Y a esto se suma un componente, digamos, propagandístico. Propagandístico. El gobierno chino, en su momento, apoyó mucho la difusión del libro porque encajaba perfectamente en su narrativa de reescribir su papel en la historia, de una forma más avanzada y benévola que los colonizadores europeos. Bien, hemos puesto todas las cartas sobre la mesa.
Por un lado, una historia épica que reescribe el mapa del mundo basada en interpretaciones y pruebas circunstanciales. Y por otro, una comunidad científica que, de forma casi unánime, dice, un momento, esto no se sostiene. ¿Con qué nos quedamos de todo esto? Pues yo creo que nos quedamos con varias cosas importantes. La primera es la figura real de Zheng He, que debe ser reconocido como uno de los más grandes exploradores de la historia sin necesidad de adornos. Estaba al frente de una tecnología muy superior. Y una capacidad organizativa que Europa tardaría más de un siglo en igualar. Y también nos obliga a cuestionar nuestra visión del mundo, ¿no? La historia de Menzies, aunque probablemente no sea cierta, nos fuerza a mirar más allá del relato eurocéntrico. Totalmente. Nos recuerda que no estaban solos en el mundo, que los vikingos llegaron antes y que existía otra superpotencia naval que, si hubiera querido, podría haber cambiado el curso de la historia. Y esa es para mí la reflexión final. Porque la historia real es casi más impactante que la ficción. Tras los viajes de Zheng He, sus sucesores cambiaron de política radicalmente. Prohibieron las expediciones, ordenaron quemar la flota del tesoro y China se cerró sobre sí misma. Se aisló del mundo. Y la pregunta que queda flotando es una de las grandes incógnitas de la historia. ¿Qué habría pasado si China hubiera renunciado al mar? ¿Cómo sería el mundo hoy si esos juncos del tesoro, en lugar de ser destruidos, hubieran seguido explorando los océanos? Una pregunta increíble para reflexionar. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima. Seguimos explorando los ecos del tiempo. Te espero en el próximo capítulo.